Bueno, y acá es donde empieza el lío. Tan bonito cada uno separadito, ¿cierto? Y somos especie y entonces no respetamos las culturas. Pero ahora viene el lío, y es que ser sujetos es en relación con otros y otras, ¿cierto? Y allí entonces decimos, viene todo el proceso de incluir y de excluir. ¿Qué incluyo y qué excluyo? Esa es la tarea permanente, estoy incluyendo y excluyendo cosas. Digo qué es importante y qué no es importante. Con quién sí me meto y con quién no me meto. Con quién establezco relaciones y con quiénes no. Y entonces dice, desde esa perspectiva, entonces nos empezamos a relacionar, ¿sí? Y dice, el sujeto se organiza, se construye, se hace por la relación y la mediación con otros. No hay una sola persona que pueda decir que es auténticamente ella. Yo tengo la forma de mirar de mi mamá. Yo tengo las manos de mi papá, ¿cierto? Yo aprendí de tal amiga tal cosa. Mi hijo me aportó tal otra, ¿cierto? Cada quien es un poco la confluencia de todos los otros. Piensen, por ejemplo, acá me han contado que hay 3 grupos del doctorado, ¿cierto? Sí. ¿Cómo, por ejemplo, los que van en tercer año sienten todo el trabajo de lo que le han aportado todos sus compañeros y compañeras? Y lo que han aportado. Y cada vez se van como interaccionando más, ¿cierto? Entonces los otros y las otras también me hacen a mí mismo, ¿sí? El sujeto solo emerge al mundo en el momento en que se relaciona intersubjetivamente con los otros, ¿sí? Cada uno de los sujetos también los hacemos nosotros. Por ejemplo, los caudillos. ¿Quién hace a los caudillos? La gente. ¿Sí? ¿Sí? Los líderes buenos y los líderes malos, ¿quién los hace? Pues los otros. Le damos poder. Claro. Damos poder a los otros. Por eso tenemos que elegir a quién le damos poder. Y para eso, el centro es el sujeto, que se hace auténtico. Es la relación con el otro quien asegura el desarrollo pleno del sujeto. Lo que se produce en la intersubjetividad es justamente lo que hemos llamado la convivencia. Convivir con otros. Convivir con otros. Muy bien. Uy, está sonando por ahí un celular. ¿Qué suena? Es un celular que está aquí. Uy. No te preocupes, está bien. Acá estamos en vivo, así que no hay problema. ¿Cierto que estamos en vivo? Así que no hay problema. Queda eso grabadito y no pasó nada. Listo, muy bien. Bueno. El otro elemento, ser sujeto nos hace parte de una identidad mayor, la sociedad. Y acá es donde viene un lío grande. Entonces, en la sociedad que tenemos leyes, normas que imprimen formas de proceder, de actuar, de gobernar, de decidir, de restringir, de permitir, que han sido creadas desde el Estado y el Estado mismo son esas formas de proceder. Es decir, como que una cosa es construir el Estado, pero el Estado al mismo tiempo nos devuelve las mismas normas, ¿cierto? El Estado es el producto y productor que se alimenta de las relaciones de los seres humanos, es decir, de la sociedad. La sociedad produce el Estado produce y construye la sociedad. Y el Estado produce a los individuos que también han dado origen al Estado, ¿cierto? Eso nos lo dice muy bien Morán, ¿no? Construimos lo que nos constriñe, ¿sí? Y constreñimos lo que producimos. ¿Sí? Pero el Estado, y aquí es donde vienen las opciones también, los estados pueden ser diversos y hay un cuadrito muy interesante que nosotros lo usamos muchísimo, tanto en el trabajo de Magdalena Medio como en el trabajo de República Dominicana, que es este, y es características de las sociedades de alta y baja densidad, ¿sí? Que es de Morán. ¿Sí? Entonces decíamos, cuando nosotros decimos el Estado, nosotros hacemos parte de algo más colectivo que es el Estado. Pero ese Estado es muy particular porque también lo construimos nosotros con nuestras decisiones.
Aunque creamos que no tenemos poder, sí tenemos poder. Y yo puedo hacer la diferencia, realmente la puedo hacer la diferencia, votando o no votando, protestando o no protestando, diciendo o no diciendo, ¿cierto? Teniendo una actitud solidaria o no teniéndola, teniendo una actitud ética o no teniéndola, y puedo generar o no generar este tipo de sociedades. Entonces Morán nos dice, bueno, hay un modelo de baja complejidad que es el modelo de las dictaduras o estados totalitarios, ¿sí? En República Dominicana eso es muy fuerte, muy fuerte, porque llevan muchos años de dictadura después de Trujillo, y los herederos de Trujillo, buena parte de ellos están también en el poder, ¿cierto? Y las lógicas de que la gente no sepa, no estudie, que la mitad de los maestros casi no sepan leer y escribir, tienen que ver con lógicas de opresión, ¿sí? Claro que sí. Sí, hay lógicas de opresión. Entonces, ¿cómo entendemos un modelo de baja complejidad? Cuando es esclavista, cuando hay una fuerte centralización, cuando hay una jerarquía de dominación, cuando las cosas son hiper especializadas, cuando la integración es rígida y represiva, ¿cierto? Cuando hay fuertes constreñimientos y débiles comunicaciones entre individuos y grupos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando acá hay alguien que es el centro y entonces todos tienen que acudir al centro, ¿sí? Todo el mundo tiene que acudir al centro. Pero cuando entre los grupos de las personas hay pocas relaciones, ¿sí? Entonces ese es un fuerte constreñimiento y una poca comunicación entre los grupos. Cuando predomina el programa sobre la estrategia. Entonces el programa es que alguien dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La estrategia es, decimos, bueno, vamos a crear acá una autoorganización. Entonces, autoorganización. Y cada quien lo hace a partir de lo que sabe y entiende. ¿Sí? Listo. Débil autonomía de los individuos, optimización simplificadora. Entonces, todo se cumple, todo es eficiente, todo debe ser puntual, etc., con cierta rigidez, ¿cierto? Y esos son lugares muy centralistas, ¿sí? Que no permiten el trabajo y aflorar lo que cada quien puede aportar. La propuesta totalmente contraria es el modelo de alta complejidad que queremos que ojalá podamos construir entre todos y todas cada vez más, y es lo que podríamos llamar simplemente la democracia. Entonces, es lo que Morán llama megamáquina pluralista, importancia del policentrismo y del acentrismo, es decir, fuera del centro, sin centro, individuos autónomos y no, ojo, autónomos pero no autosuficientes. El autosuficiente es el caudillo que está aquí en la mitad de esto, ¿sí? El que dice que yo lo puedo todo, ¿sí? Ese es el que no queremos. Integración que comporta comunicaciones múltiples, especializaciones y policompetencias, es decir, que todos tenemos diferentes competencias. Jerarquía de niveles de organización que comporta débil jerarquía de control, fuerte componente de poliarquía y de anarquía. Quiere decir que todos de alguna manera tenemos un poder y podemos actuar. Débiles constreñimientos, múltiples comunicaciones entre grupos e individuos, predominancia de la estrategia sobre el programa. Es al contrario, ¿no? Tenemos estrategias. Gran autonomía de los individuos, optimización compleja, incertidumbre, libertades, desórdenes, antagonismos, concurrencias creativas. Entonces, cuando hablamos de la sociedad, hemos pasado de individuo, hemos pasado de la vinculación de cómo nos creamos en la cultura, hemos pasado de la relación con los otros y luego hemos pasado a la sociedad. Y en la sociedad hacemos opciones. Y por último, entonces pasamos... ¿Tiene un fuerte componente anárquico en esa sociedad? Claro que sí, claro que sí. ¿Uno podría verlo como una anarquía? Pues sí, como una contradicción. A ver. La anarquía en esa sociedad, digamos, pues que requiere unos niveles mínimos de organización, digamos, básica, que sea construida, consensuada, pero digamos que uno podría verlo como una contradicción ahí, ¿no? Sí, hay un tema que es muy importante y es, en el tercer renglón acá se dice individuos autónomos y no autosuficientes.
¿Cuándo es que se crea una anarquía total y donde definitivamente no hay correspondencia de valoración con el otro? Es cuando creemos que somos yo con yo y lo demás yo. Ahí es donde tenemos problemas. Pero puede haber algún momento en donde desde la autenticidad de los seres se salga a decir, vamos a hacer tal cosa, ¿cierto? Yo creo que mi acción es así. Un poco los artistas han logrado ese elemento. Por ejemplo, creo que fue a Picasso, yo ya no me acuerdo, alguno de ellos que le decían, pero qué cosa, qué obra tan fea, qué cosa tan horrible, ¿cierto? Pero él haber dicho, es que esta es mi acción, esta es la manera como yo siento, y esa es una acción anárquica, porque todo estaba constriñéndole para que no fuera su arte, ¿cierto? Pero obviamente él lo tiene que hacer en una dinámica de interdependencia, de maestros que le enseñan, de personas que tienen otras voces, también de un sistema de poder comunicar su obra, ¿sí? Es decir, yo creo que hay un tema, nosotros por cultura, y acá voy a hacer una crítica que ustedes todos pueden y todas no pueden estar de acuerdo, y es, nosotros como país somos un país demasiado clásico, ¿sí? Somos demasiado clásicos. Estamos demasiado referidas a las normas, ¿sí? Mire, cuando uno sale del país y puede conversar un poco con gente, somos un poquito una vergüenza, ¿sí? Porque es que todos los regímenes, hasta el dominicano, hasta el haitiano, que son muchísimo más pobres que nosotros y tienen menos formación, han pasado a un centralismo político y si quieren a dinámicas de izquierda, ¿sí? Y nosotros somos el único país de América Latina que sigue estando con gobiernos de derecha. Y eso es una vergüenza, pero eso tiene que ver con una lógica de cultura y de formalidad que tenemos. Además apoyados por la izquierda. ¿Cómo? Además supuestamente apoyados por la izquierda. Eso es una locura, pero eso fue una acción política. Pero por eso, porque es que ahí tenemos un tema como de que no nos arriesgamos, como de que nos falta arriesgarnos, como que nos falta hacer cosas más creativas, más, de pronto salir un día con vestido de colores, de todos los colores, es decir, pintarnos el pelo de verde, no sé, es decir, como soltarnos un poquito más de la formalidad, ¿sí? Bueno, y acá un poquito el entorno de la conciencia del entorno y de la interdependencia. Yo creo que ese es de los elementos que son fundamentales, ¿sí? Y el entorno, aquí el entorno no es solamente el entorno de la misma especie, ¿sí? Por ejemplo, el tener la conciencia de que los recursos del país son limitados. Los recursos del universo son limitados, los recursos de la naturaleza son limitados y que nosotros podemos hacer la diferencia, ¿sí? Hay un documental que si ustedes de pronto en algún momentico lo quieren ver, es muy interesante, es de un artista brasileño que se llama Big Muniz. Big Muniz. Y él trabaja una cosa muy bella, y es que Big Muniz es como el Botero de Brasil, ¿sí? Y él cogió a la gente que trabaja en la basura, como recicladores, hizo una gran obra. Y eso hizo que mucha parte de la ciudad de Río, de la ciudad de Sao Paulo, pero también gente de museos de Inglaterra, comenzaran a darse cuenta de tener una gran conciencia de lo que sucede con el tema de la basura, ¿sí? Son acciones de esas de darse cuenta del entorno y darse cuenta de la historia de las personas. Realmente, por ejemplo, para este eje sería la experiencia de Big Muniz, porque él siempre une cosas impresionantemente de arte con las realidades de los sujetos. Es algo que se lo recomiendo mucho, realmente es algo muy, muy impactante lo que ahí logra. Muy bien. Bueno, y entonces vamos a mirar todos estos elementos, cómo surgen en el tema de las comunidades de aprendizaje. Entonces, para que sea posible las comunidades de aprendizaje, cada sujeto
primer ejercicio debe integrar lo interior y lo exterior. Lo interior y lo exterior. Lo interior que tiene que ver con todo su ser, pero lo exterior que tiene que ver con todas sus relaciones. Segundo paso, después de que ha integrado lo interior y lo exterior, debe integrar lo anterior. Por ejemplo, a veces negamos nuestra propia historia. ¿Sí? Nos pasa. Por ejemplo, en este país tan segregacionista, nadie quiere ser pobre. ¿Cierto? Nadie quiere ser pobre o ser feo o ser determinado lugar. Por ejemplo, las víctimas del conflicto no quieren decir que son víctimas del conflicto. ¿Cierto? ¿Sí? Y si no hacemos eso, no podemos concurrir con otros. Nadie quiere ser de estrato 1, no. Todos somos clase media para arriba, ¿no? Ninguno de nosotros es pobre. Bueno, constituirnos desde la verdad de lo que somos como seres, de que somos seres y esos seres son autónomamente dependientes. Y este es un elemento que es súper clave. Ustedes se han dado cuenta que durante todo el tiempo hemos estado hablando de la interdependencia. Acá hablamos de que somos autónomamente dependientes. Yo soy autónoma de pararme o sentarme, pero no puedo dejar de respirar, ¿cierto? No puedo dejar de comer, no puedo dejar de tener amor con alguien. Si yo no tengo amor, me muero, ¿cierto? Si no tengo trabajo, también me muero. Si no tengo una misión, también me muero, ¿cierto? Si no tengo un sentido de vida, también me muero, ¿sí? Muy bien. Necesidad permanente, y aquí viene un elemento que es fundamental. Necesidad permanente de regeneración. Y hay una frasecita que las abuelitas a uno se la han dicho todo el tiempo. La abuelita a uno le dice eso todo el tiempo, pero uno va a ver y es verdad. Y es una verdad, es muy chistoso porque muchos filósofos ahora lo dicen y lo dicen en 20 libros, y las abuelitas lo dicen a uno cuando le está dando el tintico, el chocolate. Todo lo que no se regenera, degenera. Todo lo que no se regenera, degenera. Si nosotros como seres humanos no estamos en permanente evolución, en todo momento nos degeneramos. Démonos cuenta que no va, es decir, porque somos dinamismo, nos tenemos que mover hacia algún lugar. Y si no estamos evolucionando, si pensamos que da igual blanco que negro, azul que rojo, ¿cierto? Podemos degenerarnos como seres humanos. Y eso es un poco las dinámicas que genera, por ejemplo, la segregación, el conflicto, la pobreza, la guerra. Esas dinámicas de degeneramiento, ¿cierto? Que nos dicen que da igual blanco que negro. Y no da igual. No porque no vamos hacia ser humanos, no vamos hacia la humanidad. Muy bien. Y aquí entonces los elementos, se nos fue el tiempo, los elementos de las comunidades de aprendizajes. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? Entonces, básicamente las comunidades de aprendizaje son generación y regeneración de la vida. Decimos, vamos a producir, hacemos la producción de conocimiento, de nuevas comprensiones, visiones globalizadoras, aprendizajes, saberes, y hacemos la circulación de ese conocimiento por medio de ¿qué? De prácticas. Ojo, los conocimientos no solamente circulan por la palabra, también circulan por las relaciones, también circulan por las prácticas, la conversación, los diálogos, los textos, los hipertextos, los intertextos. Este conocimiento debe ser útil, pertinente y activo, que transforma las prácticas, el emocionar, las relaciones, y esto permite generar una comunidad regenerada con nuevas preguntas, nuevas inquietudes, excedentes de sentidos, problemas que solucionar, ¿sí? Esto necesitaríamos mascarlo un poquito más, ¿cierto? Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta ahí. Bueno, un pedacito más, que esto sí es muy importante, es cuando estamos hablando de que este conocimiento es la producción de conocimiento de esos sujetos que hemos dicho, ¿cierto? Se da desde comprensiones, visiones globalizantes, aprendizajes, saberes,
y que lo hacemos circular mediante muchas formas. Solamente expresando sentimiento estamos circulando lo que conocemos, que hace que se transforme la realidad, porque lo ponemos a circular. Si no transforma la realidad, no sirve. Es decir, no estamos creando conocimiento. Y eso regenera la comunidad, porque ya sabemos que lo que no se regenera, degenera, ¿cierto? ¿Para qué es eso? ¿Para qué queremos eso? Para hacer una transformación de las relaciones de poder. Entonces, a pasar del poder sobre a la relación del poder para. De la comunicación ritual y subordinada a la comunicación para la cooperación y el trabajo compartido. De la producción sin sentido o con un sentido no comprensible a la producción con sentido y creatividad propia de los sujetos de cada comunidad. Eso es lo que queremos con las comunidades de aprendizaje y eso es lo que queremos con los aprendizajes colectivos. Ese es el sentido que les damos, ¿sí? Yo he traído preparado otra partecita, pero creo que ya no nos da tiempo, ¿sí? ¿Sí nos da tiempo? Porque es que yo quería que hiciéramos un pequeño ejercicio, pero porque ya son las 12 y casi 20. Bueno, entonces, todo esto que hemos visto es para llegar a la definición de aprendizaje. A la definición de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje entonces? ¿Sí? ¿Ustedes saben ese animalito qué es? ¿Sí es un camaleón? Es una iguana que tomaba café. ¿Sí? ¿Es como una qué? Como una matica, pero entonces si se queda aquí demasiado quieta no sabemos qué es. ¿Cierto? Bueno, esto que no sabemos qué es, nos va a originar un aprendizaje, porque hemos tomado para esto la definición muy interesante que nos ha hecho Varela sobre qué es un aprendizaje. Varela nos dice, es un excedente de sentido que debe ser cubierto. ¿Recuerdan lo que decía Morán? Es el sapiens antes del homo sapiens. Es lo que está aquí afuera, que no sé qué es, ¿cierto? Es como que hay esas explicaciones que no sabemos qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Por qué es que no podemos trabajar juntos? ¿Por qué es que no podemos construir otra sociedad? ¿Por qué es que a veces nos ganan los antivalores en vez del amor? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Que debe ser cubierto justamente porque es necesario hallarle respuesta y que moviliza varias cosas. ¿Qué moviliza? Moviliza sentidos, moviliza percepciones, moviliza las diferentes inteligencias, porque acá ya trabajamos lo de las diversas inteligencias, no hay una sola, hay múltiples, ¿no? Inicialmente nos decían que eran 7 y luego este señor Garner nos dicen que son 3000. Bueno, cuando no hay excedente de sentido, no hay aprendizaje. Cuando usted no tiene inquietudes fundamentales, no hay aprendizaje. El hallazgo de respuesta a un excedente de sentido generalmente está íntimamente unido a un nuevo excedente de sentido. Solamente cuando usted tiene una nueva pregunta, cuando usted se cuestiona, cuando tiene una pregunta auténtica que le lleva a la vida, es cuando hay aprendizaje. Antes no. Antes no. Lo demás es carreta. ¿Sí? Por eso la chifladura le tiene que movilizar acá la tripa. La tripa. Si no le moviliza la tripa, usted está hablando carreta. ¿Sí? Carreta. La chifladura tiene que mover el alma porque es algo que para su vida fundamental le tiene que movilizar. Tiene que ser algo que usted quiera hacer, que usted quiera saber. Así, quiere saber porque su vida es muy importante, tiene la oportunidad en este momento de su vida de aprender algo nuevo y se va a fajar a buscar esa respuesta. ¿Sí? Y ahí es donde realmente se aprende. Si no, pues no, estamos chévere, estamos acá inventando y bueno, y venimos y hacemos el rito y ya. No, ¿qué me moviliza? Y ese es el aprendizaje. ¿Sí? Bueno, y yo creo que lo vamos a dejar ahí.